días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy tenemos un programa especial que vamos a dedicar a la experiencia en Panamá respecto a un amplio pacto social, un pacto político para tratar el tema de la niñez y la adolescencia en este país. En Panamá, como sabemos, el último domingo hubo elecciones presidenciales y este país, durante la campaña, hay una experiencia interesante en este país en el que hubo un amplio pacto de todas las fuerzas políticas, de todos los candidatos presidenciales para priorizar el tema de la niñez y la adolescencia. Los candidatos presidenciales firmaron una agenda de 10 puntos en el que el candidato que ganaba se comprometía a cumplir. La importancia de esto es que no solamente ha firmado quien ha ganado las elecciones, el presidente electo, sino todas las otras fuerzas políticas, lo que implica que hay un amplio compromiso, incluso aquellos que perdieron las elecciones y que ahora serán oposición en el próximo gobierno, también tienen un compromiso de apoyar todas estas iniciativas a favor de la niñez y adolescencia. Bueno, en el programa de hoy vamos a analizar este pacto, vamos a ver cuáles son estos puntos, esta agenda a la que se han comprometido las distintas fuerzas sociales y políticas de Panamá, y vamos a tener una entrevista también con la vicepresidenta electa de Panamá, la señora Isabel Sainz Melo, que es, como decimos, vicepresidenta electa. Ella salió elegida como vicepresidenta en la fórmula encabezada por Juan Carlos Varela, que es el presidente electo de Panamá, que asumirá el próximo 1 de julio. Vamos a tener también en el programa de hoy las opiniones de los representantes de la sociedad civil, cuáles son sus expectativas respecto a este pacto, cuál es el rol de la sociedad civil para que esos compromisos se cumplan. Vamos a recordar cuando la firma de esta agenda por la niñez y adolescencia que fue hecha por los 7 candidatos a la presidencia y lo que dijeron también los otros candidatos a la presidencia, que como decimos no ganaron las elecciones, pero algunos de ellos serán líderes de la oposición durante los próximos 5 años y el compromiso que ellos asumieron también de apoyar todas las iniciativas a favor de la niñez y adolescencia. Y vamos a tener una entrevista en directo vía Skype con Alma Jenkins, que es representante de UNICEF en Panamá, para que nos cuente un poco una serie de entretelones y nos cuente un poco la iniciativa y las expectativas respecto a esta iniciativa de Agenda por la Niñez y Adolescencia. Bien, pero comencemos el programa con un informe que hemos preparado para conocer cuál es la situación de los niños y de los adolescentes en Panamá. Entonces veamos este informe. En Panamá, 1 de cada 3 de sus habitantes es menor de 18 años. Esto significa que en el país hay 1.172.000 niños, niñas y adolescentes. A pesar del importante crecimiento económico de Panamá en los últimos años, todavía hay una deuda social pendiente del país con su niñez y adolescencia. Cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país está en situación de pobreza. Entre la población indígena, la situación es más grave. 7 de cada 10 niños indígenas viven en pobreza. El 18.4% de la población panameña menor de 18 años es indígena y el 7% es afrodescendiente. Según los últimos datos oficiales del año 2008, la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años a nivel nacional es 19%. Esto significa que 2 de cada 10 niños panameños están afectados por la desnutrición crónica. Este promedio nacional oculta una situación más grave en algunas zonas del país. A nivel rural, más de la mitad de los niños menores de 5 años, el 57%, tiene desnutrición crónica. En cuanto a la educación, el 63.2% de los niños y niñas de entre 4 y 5 años asiste a educación inicial, lo que significa que 1 de cada 3 niños de esta edad queda al margen del sistema educativo. Provincias como Darién y Bocas del Toro y las comarcas indígenas muestran importantes rezagos en educación. En estos lugares, el analfabetismo supera el 10%. En Panamá hay más de 50.000 niños y niñas que trabajan. De ellos, más de 37.000 son hombres y poco más de 13.000 mujeres. Solamente el 61% asiste a la escuela. 1 de cada 4 niños y niñas que trabajan lo hace 35 horas o más a la semana, con un ingreso promedio de $92 anuales. Las principales actividades en las que trabajan los niños y niñas panameños son agricultura, ganadería, caza y servicios. La violencia es un grave problema que afecta a la niñez y adolescencia. El primer lugar donde experimentan violencia es el hogar. En el año 2011 se atendieron en los juzgados de niñez y adolescencia del país 2.172 casos de maltrato contra la niñez.
En 2012, la policía registró poco más de 8.000 casos de maltrato contra la niñez. El año 2011 se contabilizaron 567 casos de abuso sexual contra menores de 18 años y 72 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio. Cerca de la mitad del presupuesto del gobierno nacional es invertido en el sector social. Sin embargo, no se sabe cuánto de ese presupuesto se destina para la atención y desarrollo de la población menor de 18 años. Panamá cuenta con los recursos suficientes para hacer frente al desafío de revertir la situación que condena injusta e innecesariamente a cerca de 500.000 de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Para que la niñez y adolescencia sean una prioridad en las políticas públicas del país, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el marco de la iniciativa Actúa con la Niñez, han promovido una agenda por la niñez y adolescencia con 10 compromisos. Estos 10 compromisos incluyen reducir la pobreza, invertir en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, asegurar recursos del presupuesto para tener una educación de calidad y equidad, mejorar la calidad de la nutrición y alimentación, erradicar el trabajo infantil, prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, aprobar un código de la niñez y adolescencia para su protección, entre otros. Esta agenda ha sido firmada por los 7 candidatos a la presidencia de la República. Bien, le recordamos que este programa también se está transmitiendo en directo a través de la página de Actúa con la Niñez, que es www.actuaconlaniñez.com, que es esta iniciativa que está, como decimos, promoviendo esta agenda por la niñez y adolescencia de 10 puntos, agenda que como decimos ha generado un amplio pacto social y político en Panamá para priorizar el tema de la atención a la niñez y adolescencia en el próximo gobierno. Como señalamos antes, en las elecciones del domingo 4 de mayo, el triunfador fue Juan Carlos Varela de la Alianza del Pueblo Primero, esta alianza que integra al Partido Panameñista, que es el partido principal de esta alianza, y al Partido Popular, que ganó las elecciones con 39%. Como decíamos, su compañera de fórmula que asumirá con él como vicepresidenta en el 1 de julio de este año es Isabel Saenz Melo. Precisamente vamos a presentar ahora una entrevista con la vicepresidenta electa Isabel Saenz Melo, en la que ella habla sobre la agenda y la importancia de esta agenda por la niñez y adolescencia y señala cuáles serán las primeras acciones del próximo gobierno para implementar los 10 puntos de esta agenda y cuáles serán, digamos, las principales políticas dirigidas a la niñez y adolescencia del próximo gobierno. Veamos entonces esta entrevista con Isabel Saenz Melo, la vicepresidenta electa de Panamá. Yo creo que hacen falta 2 cosas. Lo primero, la voluntad, que nosotros tenemos definitivamente. Y lo segundo, la capacidad de ejecutar, que tiene que ver con llevar al gobierno personas con la capacidad, con la formación y la habilidad de hacer gestión pública, como debe ser para asumiendo el gobierno, iniciar los distintos esfuerzos en distintos frentes, y ciertamente la niñez y la adolescencia es uno de los pilares fundamentales. La propuesta de gobierno de la Alianza del Pueblo Primero, si la estudias te das cuenta que poner al pueblo primero es realmente el hilo conductor de toda nuestra propuesta. Cuando tú miras nuestras políticas económicas, nuestras políticas sociales para la niñez, para los adultos mayores, te das cuenta que efectivamente está todo dirigido a esa desigualdad que tú señalas que existe. Panamá es ciertamente uno de los países más desiguales del mundo, pero tenemos los recursos para abordar esa desigualdad y para superar esos obstáculos. Se requiere nuevamente voluntad y capacidad de gestión. Y capacidad de gestión, hemos priorizado otras cosas. Necesitamos priorizar la gestión pública al favor de la gente, que pasa por desarrollo social, que pasa por una gestión pública coordinada, no dispersa, una gestión pública donde se tiene esa consolidación de lo que hace una institución y lo que hace otra para caminar hacia una misma dirección.
Para nosotros es fundamental nuestra propuesta de 100% agua y cero letrinas, que es algo que impacta directamente en la familia panameña y la niñez, porque tiene que ver con sanidad básica, tiene que ver con la posibilidad de asegurar salud, ¿verdad? Así que esa es una de nuestras principales iniciativas, barrios seguros, que es algo que afecta mucho también a la adolescencia. Necesitamos trabajar en la prevención. Vamos a de inmediato iniciar el establecimiento de la policía comunitaria, que existió en algún momento y ya no existe, para que esa fuerza pública trabaje no en represión hacia la comunidad, sino con la comunidad para constituir ese acompañamiento que la sociedad requiere para asegurar la seguridad y prevenir la violencia. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a través del chat. Nosotros vamos a un corte y luego del corte vamos a regresar para recordar cómo fue la ceremonia en la que los 7 candidatos a la presidencia firmaron esta agenda por la niñez y adolescencia, y lo que dijeron también los otros líderes políticos, los otros candidatos presidenciales, cuáles fueron los compromisos que ellos asumieron con la niñez y adolescencia y que ahora les toca de alguna manera cumplir como líderes de oposición respecto al próximo gobierno, y qué van a hacer ellos respecto a esta agenda por la niñez y adolescencia. Y también vamos a ver en el próximo bloque cuáles son las opiniones de los representantes de la sociedad civil, cuáles son sus expectativas por el cumplimiento de esta agenda por la niñez y adolescencia, y cuál es el rol que le toca a las organizaciones de la sociedad civil para monitorear el cumplimiento de estos compromisos. Y más adelante, la entrevista en directo vía Skype con Alma Jenkins, representante de UNICEF en Panamá. Entonces vamos a un corte y regresamos con el programa. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y Desafíos del Fallo de La Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado. Inscríbase y participe. A través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, como decíamos en el inicio del programa, las elecciones presidenciales en Panamá fueron el pasado domingo 4 de mayo. En ellas ganó Juan Carlos Varela de la Alianza Pueblo Primero, formada por el Partido Panameñista y el Partido Popular, con 39%. El segundo lugar lo ocupó José Domingo Arias, que fue candidato de Cambio Democrático, que es el partido del actual presidente Ricardo Martinelli. Y el tercer lugar, Juan Carlos Navarro del PRD, el Partido Revolucionario Democrático, que tuvo 28%. Bueno, ellos dos, digamos, José Domingo Arias y Juan Carlos Navarro, que ocuparon el segundo y tercer puesto, y cuyas agrupaciones van a tener una importante representación en el Congreso panameño, también firmaron esta agenda por la niñez y adolescencia, también se comprometieron a cumplir estos 10 puntos de esta agenda, estos 10 compromisos a favor de la niñez y adolescencia, y ahora sus agrupaciones tendrán pues un rol que cumplir en el Congreso para cumplir estos puntos, para monitorear el cumplimiento de esta agenda y también para vigilar que el próximo gobierno cumpla con el compromiso asumido con esta agenda por la niñez y adolescencia. Veamos entonces ahora en el siguiente informe cómo fue la ceremonia en la que los 7 candidatos presidenciales firmaron esta agenda por la niñez y adolescencia y lo que cada uno de ellos dijo respecto a sus compromisos con la niñez y adolescencia. Entonces veamos este informe.
El compromiso que asumen hoy es el de generar rupturas con la inequidad, principalmente la inequidad de género y la inequidad que afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes del país. Este compromiso de invertir en la educación, en la salud, en la participación y en la protección de nuestros niños y niñas es fundamental para garantizar que podemos tener el país que todos soñamos. Esperamos que estos puntos y este compromiso que ustedes hoy asumen delante de la sociedad panameña sea un compromiso que más que convertirse en un compromiso se convierta en una expresión de realidad. Muchísimas gracias. Me comprometo a cumplir con entusiasmo desde la presidencia, primero Dios, lo que hoy estamos suscribiendo. Es un acuerdo importantísimo para todos los panameños. 1 de cada 2 panameños prácticamente, niños, jóvenes y adolescentes, viven en pobreza. Estas cifras que desde aquí parecen frías son una realidad terrible. Trabajemos por este pacto por la niñez, sino que nos comprometamos también a que haya hambre cero para el 2019 y que haya pobreza extrema cero para el 2019. Los compromisos que hemos adquirido en la mañana de hoy van a formar parte de una agenda en la que no solamente nos comprometemos a cumplir estos 10 puntos que están en este documento en favor de la niñez y la adolescencia, sino también nos comprometimos juntos a monitorear todo y cada uno de estos aspectos que involucran el desarrollo de la niñez y la adolescencia, temas que incorporamos en nuestra agenda como política de Estado, logramos resultados extraordinarios. El futuro del país está en estos niños y esta adolescencia. Nuestro plan de gobierno promueve la implementación de estrategias y políticas dirigidas a asegurar que los niños y adolescentes de hoy sean en el futuro personas sanas y comprometidas. Esta atención es crucial para construir una sociedad que promueve los valores cívicos, el mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia pacífica. Para Juan Carlos Varela y para mí, el compromiso que hoy firmamos y el trabajo por la niñez y la adolescencia constituyen la piedra angular de la construcción del país que todos nos merecemos. Que los 10 compromisos de la Agenda por la Niñez y la Adolescencia son urgentes si queremos saldar la deuda social, mientras que más de 1 millón de panameños viven en pobreza. Este es el resultado del neoliberalismo que han ejecutado todos los gobiernos desde 1979 a la fecha. El Frente Amplio por la Democracia plantea una economía para la vida, donde se garantice la equidad y justicia social a partir del respeto de los derechos humanos. Ese 44% de esa niñez pobre mediante el estudio que nos entregó la UNICEF, eso es increíble en un país con la economía del 11%. Yo no creo que esto debe estar pasando, y los extranjeros que tenemos que vienen al país dicen que eso no puede ser verdad, pues es la verdad. Los 10 compromisos que vamos a tener en lo que se refiere a la agenda por la niñez y la adolescencia, vamos a atacar los temas de inversión a la niñez y a la adolescencia. Es importante el crecimiento económico que el país tiene, pero debe ser aprovechado para cerrar brechas existentes que afectan principalmente a los niños, indígenas y afrodescendientes. No es casual que haya 40% de la población infantil y juvenil por debajo de la línea de la pobreza. Es que tenemos un sistema que ha provocado esa situación. Y lo ha provocado quienes han dominado por muchos años este país. Tenemos un sistema depredador. Lo que nos dice el trabajo previo nos lo dice claramente.
es que no han invertido suficiente en los niños. Esa fue la ceremonia el pasado 21 de marzo, y durante la campaña electoral los 7 candidatos presidenciales entonces asumieron el compromiso de cumplir esta agenda por la niñez y adolescencia. Ahí hemos visto lo que cada uno de los candidatos presidenciales señalaron respecto a su compromiso de priorizar el tema de niñez y adolescencia. Ahora le toca, sin duda, al candidato ganador, Juan Carlos Varela, cumplir con estos compromisos, y le toca a los otros candidatos presidenciales que no ganaron las elecciones, pero algunos de ellos tendrán una importante representación en el Congreso y sin duda mantendrán una vigencia en la política panameña en los próximos años. Les toca también apoyar las acciones para cumplir esta agenda por la niñez y adolescencia, y también vigilar que el gobierno cumpla con los compromisos asumidos al firmar esta agenda. Veamos también lo que dice la sociedad civil. Es importante también la palabra de la sociedad civil respecto a cuáles son sus expectativas con el cumplimiento de esta agenda por la niñez y adolescencia, y cuál es el rol que le toca a las organizaciones de la sociedad civil para que estos compromisos se cumplan. Hay que recordar que esta agenda por la niñez y adolescencia es precisamente impulsada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil. Vemos entonces cuál es la opinión de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil panameña respecto a este tema. ¿Cuáles son las expectativas que tienen como sociedad civil luego de que los candidatos a la presidencia han firmado esta agenda por la niñez y la adolescencia? Bueno, inicialmente para la sociedad civil en Panamá es una expectativa muy grande. Estamos convencidos de que todo el futuro de Panamá depende en gran medida del cumplimiento de esta agenda. Y el abordaje de estos temas no solo depende de candidatos presidenciales, depende de que la sociedad en su conjunto pueda involucrarse en el seguimiento, en el monitoreo, y que realmente podamos hacer una auditoría social que lleve a quien sea que gane a tomar medidas enérgicas, drásticas, contundentes en favor de la niñez y la adolescencia en Panamá. Bueno, como aliados, nuestra expectativa es primeramente que la cumplan, pero no queda ahí solamente. Todos los aliados tenemos que hacer mucho seguimiento y monitoreo de las acciones que han prometido, que están haciendo, y aquellos vacíos que sabemos que quedan por trabajar. Así que es una acción mancomunada, no solamente del que gane, de hecho las elecciones, pero de los que serán nuevamente oposición, de los que estamos construyendo ahorita mismo política para favorecer a la niñez y a la adolescencia, porque en definitiva esa expectativa debe ser consensuada entre todos, en donde todos jugamos un rol activo para que los compromisos se cumplan. Realmente las expectativas no las vemos cortoplacistas, sino todo lo contrario. Lo primero definitivamente pues era lograr el consenso y la unidad y la puesta en común de una agenda de interés colectivo para todos. Pero lo segundo es trabajar a largo plazo, porque definitivamente en el caso de Panamá es muy importante y necesario consolidar temas de niñez. Primero, que el tema se visibilice. Panamá no cuenta, a pesar de los años que tiene ya de firmada y ratificada la Convención de los Derechos de la Niñez, Panamá no cuenta con una ley de protección integral. Y a pesar de que han habido avances y se ha trabajado en el tema de niñez y adolescencia, la legislación está dispersa, atomizada, duplica esfuerzos. ¿Qué hay que hacer para que no se quede en palabras y que se lleve esto a la práctica? Bueno, nosotros los aliados tenemos que organizarnos para dar seguimiento a esto, generar un programa de concienciación y sensibilización en este sentido, darle mucha fuerza a la construcción de una ciudadanía más responsable, ciudadanos que estén conscientes de sus derechos y deberes, para que a la vez puedan exigir la elección de candidatos que nos representen en las elecciones, que sean verdaderamente comprometidos con esta alianza. Esta alianza impulsa 10 puntos importantes que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con salud, con la reducción de la pobreza, de la desnutrición infantil, que tienen que ver con un desarrollo integral para los jóvenes de nuestro país,
ellos son el futuro, siempre se ha dicho, invertir en los jóvenes es una inversión inteligente, es una inversión que garantiza que vivamos en un país con mayor justicia social, equidad y con una mejor gobernanza. Entonces, esto es impostergable, no podemos esperar más. Esto ya está tarde y a partir de ahora hay que trabajar en ello. Bueno, yo creo que primero tiene que haber una gran voluntad política y un interés genuino por parte de ese candidato y su equipo de trabajo de hacer efectivo este compromiso. Pero también ese seguimiento que las organizaciones, la sociedad civil tiene que brindarle todo, también el apoyo, explicar cuáles son las razones, los elementos que conforman cada uno de estos 10 puntos para que el candidato también las haga suya, la entienda, vea la visión que la sociedad civil, que en primera instancia es como el termómetro de la sociedad, de lo que estamos viviendo. Darle todos esos insumos, brindarle el apoyo. Yo creo que la sociedad civil no debe ver a la entidad gubernamental o al gobierno como un enemigo siempre, que a veces lo tenemos y lo satanizamos un poquito, sino también como ese colaborador, ese ente que brinda realmente todo el apoyo para que podamos hacer cambios estructurales dentro de nuestros programas. Y dos, pues que la sociedad civil se vuelva un ente vigilante de todos estos programas, ¿no? ¿Por qué son importantes finalmente estos 10 puntos del pacto? Para mí particularmente son importantes porque yo me hago la pregunta contraria que todo el mundo se hace. Todo el mundo se hace, la pregunta es ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo me hago la pregunta al revés, ¿qué hijo le vamos a dejar a este mundo? Y para eso necesitamos una inversión de calidad y de cantidad en la niñez, en la adolescencia. Sobre todo para que tenga una educación integral, con equidad, con una política de género y con una inclusión de los pueblos originarios y de las razas afro que acá todavía no se ha cumplido. Bien, esa fue entonces pues la voz de los representantes de la sociedad civil de Panamá respecto a sus expectativas con esta agenda por la niñez y adolescencia y sobre todo también sus expectativas de que estos compromisos no queden solamente en el papel, sino que se cumplan y que comiencen a hacerse efectivos en el próximo gobierno y que todos los líderes políticos que han firmado esta agenda pues cumplan con el compromiso adoptado. Nos están llegando numerosos comentarios y preguntas a través del chat. Vamos a ir a un corte y después de un corte tenemos la entrevista en directo vía Skype con Alma Jenkins, representante de UNICEF en Panamá. Con ella vamos a tratar este tema y le vamos a plantear a ella, le vamos a transmitir a Alma Jenkins de UNICEF todos los comentarios y las preguntas que ustedes nos están enviando a través del chat. Entonces vamos a un corte y regresamos con la entrevista con Alma Jenkins de UNICEF Panamá. Salgalú TV Online regresa con una renovada programación. Con invitados especiales y nuevas secuencias. Persistiendo en que la primera infancia sigue siendo nuestra prioridad en la agenda social y política del país. Conéctate de lunes a viernes en un nuevo horario, desde las 11 de la mañana. Participa en vivo a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos comprometidos a ser partícipes del cambio. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. El combate a la pobreza y la inclusión social empiezan invirtiendo en la primera infancia. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto. Programa semanal del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, en donde tu opinión y participación es importante. Diálogo Abierto, todos los jueves, aquí en Salgalú TV, comunicación que nos acerca.
Bueno, ahora estamos ya comunicados vía Skype con Alma Jenkins, representante de UNICEF en Panamá. Tenemos esta comisión, este enlace en directo con Panamá para realizar esta entrevista, este diálogo con Alma Jenkins de UNICEF Panamá respecto a a la importancia, la trascendencia de esta agenda por la niñez y adolescencia en Panamá, cuál es el significado que tiene y cuáles son las expectativas ahora de cara al futuro. Buenos días, Alma, ¿cómo estás? A ver si me escucha. ¿Me escucha, Alma? Creo que sí, creo que ahora sí te escucho mejor. Bien, buenos días, ¿cómo estás? Hemos estado revisando a lo largo del programa la firma de esta agenda por la niñez y adolescencia, las declaraciones, los compromisos que adoptaron los candidatos, las declaraciones y el compromiso que asumido por Isabel Said Malo, que es ahora vicepresidenta electa, las voces de la sociedad civil respecto a sus expectativas en este tema. Mi pregunta es entonces, ¿cómo ves la importancia que tiene esta agenda por la niñez y adolescencia de Panamá y sobre todo cuál es la trascendencia que tiene este amplio pacto social y político por los niños y adolescentes de Panamá? Para nosotros es en vital trascendencia el hecho de que hayamos logrado por primera vez poner en la agenda de los candidatos a la presidencia de la República una agenda de 10 puntos por los derechos de la niñez. Esta agenda además es muy importante porque es un esfuerzo que realizamos junto con organizaciones del sector privado, líderes religiosos y organizaciones de la sociedad civil, además de medios de comunicación. Y esto expresa, digamos, como actores de una amplia diversidad en el país, consideran que es prioritario abordar los temas de niñez y adolescencia. Así que por un lado diría que este es uno de los hechos trascendentes. El segundo hecho trascendente es haber puesto en sí misma a la niñez como parte de los temas prioritarios que debe abordar el próximo presidente, ya identificado el 4 de mayo como el ingeniero Juan Carlos Varela. Ahora, como decíamos, esta agenda por la niñez y adolescencia ha sido firmada por el presidente electo Juan Carlos Varela, pero también por los otros candidatos presidenciales, es decir, es un compromiso asumido ahora por prácticamente toda la clase política de Panamá y un compromiso asumido también por quienes ahora asumirán el rol de líderes de oposición en el próximo gobierno. ¿Cuáles ahí las expectativas que tienen ustedes de que estos puntos de la agenda se comiencen a cumplir, se cumplan durante el próximo gobierno? Bueno, efectivamente, una de las cosas que ha sido interesante de este proceso es que los 7 candidatos asumieron compromiso con la agenda de niñez y adolescencia y ahora, electo el presidente Varela, los 10 puntos que están en la agenda de niñez se pueden desdoblar dentro de lo que son sus prioridades de gobierno. El plan del ingeniero Varela y de la Alianza al Pueblo Primero tiene 7 pilares y dentro de esos pilares el desarrollo humano con equidad es uno de sus ejes principales y los temas que están comprendidos dentro de la agenda de niñez pueden desdoblar perfectamente dentro de las políticas que el nuevo gobierno va a desarrollar. Esta agenda ha sido impulsada desde la sociedad civil. Bueno, la verdad es, ¿cuál es el rol que le toca ahora a las organizaciones de la sociedad civil para monitorear, para hacer un seguimiento al cumplimiento de estos compromisos y hacer que estos compromisos efectivamente se empiecen a cumplir? Bueno, el primer compromiso que ha asumido la sociedad civil al plantear esta agenda es ser propositiva. Y por propositiva entendemos que hay una serie de propuestas y de identificación de las mejores prácticas y de aportes que van a venir de este grupo diverso de organizaciones que conforman aliados por la niñez y que a partir de la formulación entonces de esas políticas, este grupo también se constituye en una plataforma de monitoreo y de seguimiento a los compromisos que ha adquirido el nuevo gobierno. En el programa recordamos los 10 puntos de la agenda que tienen que ver, resumo solamente brevemente, con invertir en un desarrollo integral de la niñez y adolescencia, invertir también en una educación moderna y de calidad, fortalecer la red primaria de servicios de salud para la niñez y adolescencia, reducir pobreza infantil, digamos, erradicar el trabajo infantil, prevenir la violencia contra la infancia, aprobar un código de los niños y adolescentes un poco en el marco de la Convención de los Niños y Adolescentes de las Naciones Unidas. Y mi pregunta es, ¿cuáles, teniendo en cuenta estos puntos de la Agenda por la Niñez y Adolescencia, cuáles deberían ser, cuáles crees que pueden ser las
primeras acciones, las acciones iniciales y fundamentales, prioritarias del próximo gobierno una vez inicie el 1 de julio, las primeras acciones para empezar a cumplir esta agenda? Bueno, efectivamente, una de las primeras acciones que el nuevo gobierno, dentro de su plan y entendiendo la armonía que hay entre el plan de gobierno y los 10 puntos de la agenda, muy probablemente podrían estar alrededor del tema de educación, sobre el cual hay un consenso bastante amplio en el país de que es un tema a ser abordado mediante políticas que busquen generar equidad, sobre todo para los grupos que han estado menos favorecidos históricamente. Y la educación siempre se constituye y siempre es vista como un puntal para el resto de las iniciativas de desarrollo. Así que identificamos que una de las prioridades y de las primeras acciones que desarrolla el gobierno podría estar alrededor del tema de educación. El tema de la violencia también es un tema que está contenido en el plan de gobierno y es un tema que se hace cada vez más prioritario en el caso de Panamá. Nosotros entendemos que las instituciones de niñez y adolescencia que funcionan en el país tienen el interés de fortalecer sus herramientas, los recursos y las políticas que tienen para asegurar que existe un marco de prevención de la violencia contra la niñez. Y también es esto un ámbito en el que muchas organizaciones venimos trabajando ya de manera propositiva en el país. Y muy probablemente una de la tercera cosa que pudiera ser abordada es el hecho de que en el país necesitamos abrir una discusión sobre el marco legal en el que se encuadran las acciones que desarrollamos para la prevención, protección y promoción de los derechos de la niñez. Entonces, de esta suerte que sería importante que pudiera ser considerada entre las acciones también el análisis de la necesidad de un código de niñez y adolescencia. Bien, Alma, nos están ya de la gente que nos está viendo, nos están llegando numerosos comentarios, numerosas preguntas que quiero transmitir algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, Blanca nos escribe y dice, ella pregunta, ¿cómo ha sido la priorización que ha dado el Estado panameño a la niñez estos últimos 5 años? Bueno, efectivamente, el Estado panameño ha venido a lo largo de los 24 años que tiene de haber sido ratificada la Convención de los Derechos del Niño, desarrollando acciones de diverso tipo, que cada una en su momento ha abonado un eslabón al desarrollo y al fortalecimiento de la situación de la niñez. Y en este último quinquenio se han fortalecido sobre todo las acciones que tienen que ver con la primera infancia. En ese sentido, se desarrolló una ruta de atención integral para la primera infancia que contempla unas acciones primordiales para los niños menores de 5 años. Y esas acciones tienen que ver con la atención natal, tienen que ver con el registro oportuno de nacimiento, tienen que ver con la atención, por supuesto, y parto, con la estimulación temprana de los niños y de los niños, y con el desarrollo de algunos otros servicios que vienen a, de manera integral, abordar la situación de la primera infancia. Y ahí es donde se ha concentrado en el último quinquenio las acciones de política pública que se han desarrollado en el país. Bien, después también nos sigue Nair, que dice, Panamá es un país lleno de contrastes en medio de una economía floreciente. ¿Cómo se va a reflejar el desarrollo económico en la niñez? Y una segunda pregunta que hace es, ¿y qué se va a hacer frente a una mortalidad materna estancada por 2 décadas, mortalidad infantil y neonatal con limitados descensos? Bueno, el plan de gobierno, si uno lo enfoca, porque realmente es al Estado y a las autoridades a las que les correspondería poder abordar de manera más oportuna esta pregunta, pero del plan de gobierno se desprenden una serie de acciones prioritarias vinculadas con el tema del desarrollo humano, y en ese sentido pues está muy claro en el plan de gobierno
un especial énfasis en la atención a grupos vulnerables y el derecho a la salud para todos. Y nosotros entendemos que dentro de este objetivo estratégico que está señalado en el plan de gobierno, habría todo el interés y toda la disposición de desarrollar las acciones claves que permitan que el país alcance los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos que están en la agenda más allá del 2015, los objetivos de la agenda post-2015. En esa línea también de las acciones que se han hecho a favor de la niñez y adolescencia, Ana María pregunta, ¿qué pasó en Panamá con el Plan Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia 2008-2012? Y pregunta también si la salud de la niñez y adolescencia ha sido establecida como prioridad dentro de las políticas de salud vigentes en Panamá. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, una pregunta es de Ana María que preguntaba ¿qué pasó en Panamá con el Plan Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia? Y también pregunta si la salud para niñez y adolescencia se estableció como una prioridad en las políticas vigentes. Si la salud de la niñez se ha establecido como... Si se estableció como una política prioritaria en las políticas vigentes actualmente en Panamá. Y sobre todo pregunta también qué ha pasado, cómo va el Plan Nacional, qué pasó con el Plan Nacional de Salud de Niñez y Adolescencia 2008-2012. El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia se ha venido desarrollando con todos sus objetivos estratégicos por el Ministerio de Salud y realmente hay una conversación en este momento entre las autoridades y eso tendrá que esperar también la transición para poder establecer y definir cuáles serían los siguientes objetivos. Nuestra esperanza y nuestra expectativa sería que el hecho de que nosotros hemos incluido en esta agenda de niñez y adolescencia 2 puntos que están vinculados con la salud de la niñez y de la adolescencia permita que esto sea considerado de manera prioritaria, ¿verdad? Y además que pudiera construirse sobre lo que han sido los esfuerzos de este quinquenio en materia de salud para la primera infancia, ¿verdad? Así que nosotros estamos convencidos de que este tema va a ser uno que va a ser tomado de manera prioritaria por el gobierno entrante también. Dos preguntas finales de quienes nos están siguiendo, que mandan a través del chat, son muy específicas. Una es cierto, preguntan si es cierto que se ha dado en Panamá una disminución en la proporción de la población correspondiente a niñez y adolescencia con un aumento de la población envejecida en Panamá. Y una segunda pregunta, junto a las dos, preguntan si el candidato electo se ha comprometido a unir esfuerzos con sus opositores para erradicar el trabajo infantil, además de garantizar una política nutricional para los niños y los adolescentes. Se preguntan qué compromisos hay entre el candidato ganador y los otros candidatos sobre el tema, ¿no? Bueno, pienso por la primera pregunta, que me las ha juntado y se me hace un poquito te repito, difícil, pero... La primera era si preguntan si es cierto que ha disminuido la proporción de niños y adolescentes en Panamá respecto a un aumento de la población envejecida. Ok. Panamá, como muchos otros países de la región, ha iniciado su proceso de transición demográfica, lo que significa que el porcentaje de niños y adolescentes efectivamente se ha venido reduciendo. Por primera vez, los datos del censo del 2010 indican que hay una disminución en la población de 0 a 5 años. Así que efectivamente, pues el país ha iniciado su transición demográfica y es precisamente uno de los hechos que nos motivó como sociedad civil a buscar garantizar que fuera incluido el tema de niñez como un tema prioritario en la agenda de los candidatos, en ese entonces, de los 7 candidatos, ahora el presidente electo, pues estamos seguros de que las ganancias que ha tenido el país necesitan ser sostenidas, necesitan ser ampliadas, y eso solamente puede lograrlo un país cuando hace una firme apuesta a desarrollar políticas que permitan que sus niños, niñas y adolescentes estén mejor preparados para desde una ciudadanía fuerte poder insertarse en el mercado laboral
con dignidad. Bien, y la segunda, que es la pregunta final, la última que transmito a quienes nos están viendo, es preguntar cuáles son los acuerdos que hay entre el candidato electo y sus opositores para abordar temas como erradicación del trabajo infantil o garantizar una política nutricional para niños y adolescentes. Si hay acuerdos entre el candidato electo y sus opositores sobre estos temas, o hay conversaciones al respecto. Bueno, estamos todavía muy temprano, acaban de pasar estamos escasamente 3 días después del proceso de elecciones, pero sí, evidentemente, todos los candidatos recogieron como tema prioritario a la niñez y a la adolescencia. El tema de trabajo infantil ya ha sido un tema de consenso, no solo a nivel nacional, sino evidentemente a nivel regional y a nivel global. Por lo tanto, nosotros no dudamos en que efectivamente el gobierno y las distintas corrientes van a unir esfuerzos para asegurar que se desarrollen las acciones políticas que faciliten la erradicación del trabajo infantil y en aquellos casos en donde haya trabajo infantil, pues la reglamentación correspondiente. Bien, muchas gracias, Alma. No sé si quieres hacer una reflexión final para terminar este diálogo. Bueno, sí, primero agradecer a Salgalú TV la posibilidad de compartir lo que ha sido este esfuerzo que hemos desarrollado en Panamá por primera vez. Nosotros vemos con mucho optimismo y con mucha esperanza las posibilidades que se abren a la niñez y la adolescencia del país. Ellos como punto fundamental para ampliar las ganancias que se han generado en el país en los últimos años, y esperamos que este desarrollo, a partir también de una fuerte apuesta por su ciudadanía, nos permita también como país ir sofisticando nuestro entendimiento acerca de las políticas, acerca de la equidad que se puede desarrollar, las brechas que se pueden cerrar, a partir de una inversión que hagamos en nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo cuando esa inversión puede ir focalizada hacia la niñez indígena, hacia la niñez afrodescendiente y hacia algunos otros grupos que han estado históricamente en situación de marginalidad en la sociedad panameña. Nuestra esperanza, desde una base tan amplia que incluye organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, líderes religiosos, es que este esfuerzo de monitorear el compromiso que ha adquirido, en este caso, la Alianza del Pueblo Primero, sea lo que nos lleve también a garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes van a tener mejores resultados y mejores posibilidades de crecer en un entorno libre de violencia, con igualdad de oportunidades y sobre todo con equidad. Así que muchísimas gracias también a ustedes por aportar un granito de arena en este esfuerzo que para nosotros desarrollarlo ha sido fundamental y muy importante. Bien, muchas gracias, Alma, también por esta conexión y por la posibilidad de este diálogo. Bien, fue la entrevista entonces con Alma Jenkins, representante de UNICEF en Panamá, que hemos analizado un poco cerrado este tema de esta agenda por la niñez y adolescencia firmada en Panamá por todas las fuerzas políticas, este amplio pacto social y política de cara al inicio de un nuevo gobierno el primero de julio. Les recordamos que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde y que mañana jueves a las 11 de la mañana va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Con nosotros será hasta el próximo miércoles.